Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de cómo Colombia ha enfrentado y continúa gestionando el fenómeno migratorio que ha recibido este año. Venezolanos, haitianos y cubanos, entre otros, se desplazaron hasta territorio colombiano, generando una serie de desafíos en la integración socioeconómica de estas poblaciones migratorias. Para abordar este tema de actualidad, nuestro corresponsal en Colombia, Manuel Arias Naranjo, entrevistó al gerente nacional de operaciones de la Organización de Cooperación y Ayuda Humanitaria World Vision, Rosenberg Parra. En primer lugar, efectivamente, el flujo de migración que ha tenido Colombia ha sido uno de los más grandes a nivel mundial, específicamente con la migración que tenemos desde Venezuela. Yo creo que la situación de la población haitiana, cubana, fue un asunto muy coyuntural, que obedeció a un momento específico de tiempo y de contexto de país, que generó durante unos meses ese pico alto de migración. Pero creo que, como pues ya sabemos, en este momento ha tenido ya un desescalamiento de la situación y digamos que esa migración ya está un poco más controlada en términos prácticos para el país. La situación compleja sigue siendo la que tenemos desde Venezuela, todos esos flujos mixtos migratorios que ya llevan un poco más de 3 años en una movilidad permanente hacia el territorio colombiano. Y bueno, como se ha dicho muchas veces, pues Colombia históricamente había sido un país expulsor de población, pero no había sido un país receptor. Y eso generó todos unos desafíos y aún está generando desafíos importantes para poder generar procesos de inclusión social, económica y cultural para esta población. Yo creo que este año, digamos, generó también cierta estabilidad, entre comillas, un poco del flujo que está llegando al país, especialmente por la dinámica de COVID. Y esto pues tiene un impacto justamente en términos de los cierres de frontera que se dieron, especialmente con Venezuela, con Ecuador. Y eso generó que hubiese una estabilidad en ese flujo migratorio. Digamos que el año pasado estábamos hablando de ser un poco más de 1.7 millones de venezolanos en el país y este año se habla de 1.8. Es decir, el incremento se dio, pero de una forma leve, producto de esos cierres de frontera y de esta migración un poco más de carácter irregular por las trochas al tener las fronteras cerradas. No obstante, los desafíos y las brechas en la respuesta humanitaria sí se mantenían, y especialmente a partir de las evaluaciones de necesidades que han hecho diferentes actores, también a través del GIFEN, pero también de otros actores de cooperación internacional. Digamos que los 3 o 4 grandes situaciones complejas de necesidades sentidas de la población siguen siendo los temas de seguridad alimentaria y nutrición, los temas de albergue, los temas de vivienda. Todavía hay mucha población que no ha podido acceder a una vivienda digna, que está durmiendo en calles, que está caminando por las vías de nuestro país, que pasan las noches en lugares no adecuados que les expone a riesgos complejos de protección. Ese es un tema también complejo. Y bueno, los otros dos, uno sería todo el tema de medios de vida e integración socioeconómica, es cómo se vincula a la población a la dinámica de nuestro país y eso está unido a los temas incluso de discriminación y xenofobia y de la inclusión social. Ese es otro elemento clave. Y por último, para nosotros incluso como organización, el componente de educación y de protección de niñez es fundamental. Creemos que se han dado unos aciertos en algunas medidas que los gobiernos han tomado, pero aún tenemos muchos niños y niñas por fuera del sistema escolar. Y los asuntos asociados a protección de la niñez, especialmente aquellos asuntos de explotación, abuso sexual, violencia, trata, explotación laboral. Hay diferentes escenarios allí que han generado unos riesgos para la protección de la niñez. Doctor Parra, Colombia tradicionalmente ha tenido un fenómeno de desplazamiento interno por el conflicto armado. ¿Qué tanto ha afectado eso a la propia población migrante? Pues Manuel, mira, yo incluso pondría otras 2 variables en la ecuación que estás planteando, y es que Colombia es un país de múltiple afectación. Tú mencionaste 2, es el conflicto interno que tenemos, el conflicto armado. Mencionaste ahorita el tema justamente de migración. También los efectos del COVID han generado unas situaciones muy complejas en nuestro territorio, como en todos los países, pero para centrarnos en Colombia, y sumado a esto los fenómenos de origen natural o los desastres de origen natural. Entonces somos un país de múltiple afectación que nunca habíamos tenido unas características similares a estas, donde estas diferentes afectaciones en territorios, sobre todo de presencia de conflicto armado, pues se entrelazan, se cruzan y generan unas mayores barreras y unos mayores desafíos para la garantía de los derechos a las poblaciones que están más vulneradas y afectadas, ¿no? Era Rosenberg Parra, gerente nacional de operaciones de la Organización de Cooperación y Ayuda Humanitaria World Vision, y su visión sobre el flujo de migrantes en Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América.